Algunos libros que hablan sobre estas experiencias son Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach, o Vidas pasadas, del doctor Peter Fenwick. Ya veis que está metido en todos los fregados el doctor Peter Fenwick. O los libros del propio Brian Weiss, muy conocido, psiquiatra muy conocido, Muchas vidas, muchos maestros, o Muchos cuerpos, una misma alma. Hay también en España tenemos la contribución del doctor Juan José López, que además es de la región de Murcia, de Cartagena, que tenéis la suerte de tenerle cerca. Él es médico de urgencias del Hospital Santa María del Rosell en Cartagena y es terapeuta en terapia regresiva. Ha escrito el libro La respuesta está en el alma, pues donde él pues habla de los casos de personas que han sido sus pacientes y que han tenido recuerdos de otras vidas. También quiero citar el trabajo de otro terapeuta, de otro doctor, es el doctor Michael Newton. El doctor Michael Newton escribió un libro titulado La vida entre vidas, y resulta que en este libro lo que hace es recoger testimonios de personas que no es que hayan recordado una vida anterior físicamente encarnados, sino que lo que recordaron fue un momento de la vida anterior al nacimiento en el que no estaban ligados a un cuerpo físico. Lo que esas personas suelen contar es la etapa anterior al nacimiento, y recuerdan de esa etapa pues cómo se están preparando para la vida en la que actualmente están, qué tipo de pruebas han decidido afrontar en la vida, cómo se han puesto de acuerdo con otros seres, con otras personas, por ejemplo, para conformar las familias, que van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida en la que actualmente están. Hay personas que también dicen que contactan con seres que no están físicamente encarnados. El contacto más frecuente es el contacto con seres queridos fallecidos recientemente, que a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama pues contactan pues con los familiares que se han quedado en este lado. Parece ser que el objetivo de ese contacto es hacer saber a sus familiares que ellos siguen vivos, que están bien, que no debemos sufrir por ellos, que lo que tenemos que intentar es superar el dolor de la pérdida y continuar con nuestra vida y esperar simplemente a que llegue el momento en el que nosotros vayamos para allá. Entonces será el momento de volver a reencontrarse. Estas experiencias también son muy comunes. Lo que pasa es que hay personas pues, que tienen miedo a contarlo por el que dirán, pero realmente es algo bastante frecuente. Algunos libros que hablan sobre este tema son Crónicas del Más Allá, de Sol Blanco Soler, o Visitas del Más Allá, de Sylvia Browne. Hay personas que además dicen que tienen este tipo de contactos, pero no solo cuando se muere un ser querido, sino que es un contacto más frecuente, y dicen recibir mensajes de esos seres, independientemente de que haya personas que se lo puedan estar inventando, como los que salen a partir de las 12 de la noche en todos los canales de televisión, o personas que creen realmente que es un contacto con espíritus, pero en realidad es una sugestión de su mente. Creo que hay casos que merecen la pena estudiar porque tienen pinta de ser bastante reales. Y esto es a lo que se ha dedicado la doctora Julie Beischel, doctora en farmacología de la Universidad de Arizona. Ella ha ideado un experimento para intentar averiguar si realmente este contacto es posible o no. Lo que ella hizo fue buscar a estudiantes de su universidad, de la Universidad de Arizona, que hubieran tenido la pérdida de un ser querido reciente, y les pidió pues que dieran información detallada de esas personas fallecidas, información privada, personal, que solo ellos podían conocer. Y luego buscó a una serie de mediums que ella ya conocía de otras ocasiones, que ya le inspiraban confianza, y les pidió también que dieran información privada de las personas fallecidas, a ser posible que fuera el propio fallecido
el que comunicara a través de ellos y diera información sobre sí mismo. Y luego ella lo que hizo fue comparar la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los médiums. Y cuando compara esas dos fuentes, se da cuenta que el grado de coincidencia entre las informaciones es tan grande que realmente no encuentra ninguna otra razón a esa coincidencia que realmente que no sea más que el contacto es real. Esto ella lo ha contado en diferentes artículos de investigación en el año 2007, 2009 y 2011. Ella es continuadora del trabajo del Dr. Gary Schwartz, también profesor de la Universidad de Arizona, que ha escrito el libro Los experimentos de la otra vida, donde presenta evidencias científicas de la vida después de la muerte. Si queréis saber más de todo esto, sobre todo de las experiencias cercanas a la muerte, yo os propongo que vayáis a un congreso que se hará en noviembre en el Hospital de Elche, un congreso de entrada libre y gratuita, pues donde se van a invitar pues a diferentes científicos investigadores en este campo. Uno de los que estará será el Dr. Peter Fenwick, que ha escrito tantos libros sobre todos esos temas. Creo que merece la pena, es una oportunidad que no se presenta muchas veces en la vida, os pilla relativamente cerca. En ese congreso también estaré yo y otra gente que va a tocar este tema, y pues que lo sepáis que está proyectado para la primera semana de noviembre. Y ahora viene aquí de la cuestión lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir pues para contestar a todas las preguntas que nos estamos haciendo sobre, por ejemplo, el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Una de las cosas que se nos dice es que somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real y que esta vida real nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no es el final de la vida, es solo una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, en la que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad, y que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos vivido en vidas anteriores, que antes de nacer ya conocíamos cuáles eran esas circunstancias. De hecho, son circunstancias que elegimos nosotros mismos antes de nacer, con el propósito de que esa experiencia nos ayude a desarrollar nuestra capacidad de amar. Yo suelo decir que nuestra vida no es una película, es un capítulo de una serie muy larga, un culebrón diría yo, porque tiene muchos capítulos. Si empezamos a ver un culebrón en el capítulo 150, seguramente no le encontraremos sentido a lo que estamos viendo. Necesitaríamos ver los capítulos anteriores, o por lo menos un resumen de ellos, como hacen en Águila Roja cuando empieza la temporada, para ponernos al día en lo que ha pasado antes, y de esta manera entender lo que está pasando ahora enlazado con lo que pasó antes. Pues de la misma manera, para nosotros entender el argumento de nuestra vida, sería necesario que recordáramos aquello que ha ocurrido en nuestras vidas anteriores. Y de esta manera nos daríamos cuenta que el argumento de esta vida está perfectamente enlazado con el de las vidas anteriores. Todo tiene el mismo objetivo, aprender. ¿Aprender a qué? Pues aprender a amar. Fácil decirlo, difícil de conseguirlo. Si solo tuviéramos una oportunidad para aprender a amar, una única vida, pues la verdad es que daría tiempo a poca cosa, porque cuando hemos aprendido un poco ya estamos casi muriéndonos. Y si todo acabara ahí y no tuviéramos más oportunidades, la verdad es que sería pues un esfuerzo en vano, si todo se acabara ahí. Por eso yo pienso que venimos muchas veces y cada una de esas veces aprendemos un poco. Y aquello que aprendemos en una vida se suma a todo lo aprendido en las vidas anteriores. De manera que cada vez que venimos aquí no empezamos de cero, sino que venimos con el conocimiento de todo lo adquirido en las vidas anteriores. Y así poco a poco vamos evolucionando.
Para mí, la palabra evolucionar significa precisamente eso, aprender a amar. Y para poder evolucionar, creo que es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Para mí esas leyes son 4: la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Vamos a repasar cada una de ellas, las primeras 3 de forma breve, y nos centraremos un poquito más en la última, porque creo que es la más importante. Hablemos primero de la ley de la evolución. Lo que dice básicamente esta ley es que el destino de todos nosotros es evolucionar de forma indefinida para siempre, con el objetivo de ir desarrollando cada vez más nuestra capacidad de amar y de esta manera ser cada vez más felices. Por eso, para mí, solo hay evolución si se desarrolla la capacidad de amar. Y solo se puede llegar a ser feliz verdaderamente desarrollando la capacidad de amar. También es importante que sepamos que la evolución depende de la voluntad y el esfuerzo de uno mismo. Es decir, no estamos obligados a evolucionar, ni se nos toca con una varita mágica para hacernos mejores de lo que somos. Lo que somos es algo que nosotros nos hemos currado en el curso de innumerables vidas. Y porque hemos querido, no porque nadie nos haya obligado. Desde el punto de vista de la ley de la evolución, en realidad todos partimos del mismo punto. Somos creados iguales, como un principio espiritual primario, como una chispa, como una semilla espiritual, que es ignorante de todo, pero tiene la potencialidad de aprenderlo todo. Y esa semilla espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas del mundo material, va poco a poco aprendiendo. Primero se ligará a las formas del reino mineral, aunque todavía no existe vida biológica, ya existen energías, luego las del reino vegetal, luego las del reino animal, y cuando ya ese principio espiritual se ha desarrollado lo suficiente como para tener conciencia de su propia existencia y capacidad para decidir sobre sí mismo, es cuando comienza la fase humana de evolución. Por encima de la fase humana hay otras etapas, no vamos a entrar en ellas, pero el objetivo de todo ese proceso es que ese principio espiritual poco a poco se vaya convirtiendo en un espíritu consciente, amoroso y avanzado. Por tanto, desde el punto de vista de la ley de la evolución, la vida no comienza con el nacimiento del cuerpo físico, sino que antes de nacer ya existimos, estamos en el plano espiritual. Lo que ocurre cuando nacemos es que un espíritu se liga a ese bebé en gestación para vivir la experiencia de una vida física, que puede ser más o menos larga, dependiendo de lo que se haya proyectado antes de nacer, y cuando ese cuerpo se estropea, el espíritu lo abandona y continúa su vida en el plano espiritual, donde una de las primeras cosas que hará es repasar todo aquello que ha hecho en la vida física para aprender de ese repaso, para reconocer los errores y disfrutar de los aciertos. En ese mundo espiritual se sigue viviendo, se sigue aprendiendo, y cuando el espíritu necesita ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido, pues vuelve a ligarse a otro bebé en gestación para completar el ciclo de la vida, que no es un círculo cerrado, sino que es como una espiral, porque en cada vuelta que vamos dando vamos aprendiendo un poquito. De manera que en realidad nuestra vida es infinita, somos inmortales. Eso no quiere decir que el ciclo de encarnaciones sea infinito, porque llega un momento en que el espíritu ya no necesita encarnar más para continuar su proceso evolutivo. Sigue aprendiendo en otros planos más sutiles. Pero a todos los que estamos en este mundo todavía nos queda mucho tiempo para llegar a ese punto. Lo digo porque algunas personas me han dicho alguna vez que ellos piensan que esta es su última encarnación y que ya no van a encarnar más. Y cuando yo oigo eso, pienso, eso son tus ganas. ¿Por qué decimos eso en realidad? Pues porque la vida se nos hace muy, muy dura, muy pesada, y desearíamos no volver más para no sufrir más. Esa es la verdadera razón. Pero no tendríamos que ver la vida como una
como un valle de lágrimas, como una vivencia de sufrimiento, sino como una oportunidad de aprendizaje. Si lo viéramos así, seguramente pues no desearíamos no volver más, ¿no? Por tanto, no hace falta ni congelarse, ni clonarse, ni nada de eso para ser inmortal. La inmortalidad la tenemos garantizada y además cada vez que vengamos vendremos con un cuerpo nuevo, no hace falta remendar uno que ya está estropeado definitivamente. Y esto es para todos así, no solo para los que creen una determinada religión, porque las religiones han hecho de la inmortalidad su mejor mercancía. Como decir, si te ascribes a nuestra empresa, pues gozarás de estos privilegios. No tarifa de internet, tarifa plana de internet gratis y todo eso no, pero inmortalidad, ¿no? Y tenemos que saber que eso no es así, que todos la tenemos garantizada por el hecho de ser inmortales. Perdón, de ser espíritus. O sea, somos inmortales porque somos espíritus. Y todos lo somos, no solo los que creen una determinada creencia. Hablemos ahora de la ley del libre albedrío. Aunque antes de eso, querría hacer una pequeña reflexión sobre la ley de la evolución. Sabéis que al principio hemos hablado un poco de lo injusto que era, pues que por el hecho de nacer en un lugar u otro del mundo, pues que tu vida fuera una vida de sufrimiento, una vida con mayores posibilidades de ser feliz. Desde este punto de vista, entenderemos que realmente ya no es tan injusto, porque ese no es el principio de la vida. Antes de nacer ya existimos, y antes de nacer, dependiendo de lo que haya pasado en las vidas anteriores, decidimos dónde nacemos y en qué circunstancias. Y esas circunstancias están relacionadas con aquello que hemos vivido en otras vidas. Eso lo veremos un poquito más adelante. También podremos llegar a entender, por ejemplo, cómo hay niños que a una edad temprana ya manifiestan una madurez, una sensibilidad y una comprensión que es impropia de su edad, mientras que a lo mejor hay otras personas que tienen 90 años y todavía pues actúan como de una manera infantil, ¿no? Esto es un reflejo en realidad de la edad del espíritu. A lo mejor ese niño maduro, aunque físicamente esté en los primeros años de la vida, a lo mejor ahí ha encarnado un espíritu viejo, que ya ha aprendido mucho en otras vidas, de manera que aquello que ha aprendido ya lo manifiesta a una edad temprana. Mientras que a lo mejor el segundo caso, aunque a lo mejor el cuerpo es un cuerpo ya anciano, ahí está encarnado un espíritu joven, que no ha vivido muchas vidas, por lo tanto todavía no ha madurado interiormente, y aunque ha vivido mucho en esta vida, pues le falta esa madurez de la experiencia de otras vidas. Hablemos un poco ahora de la ley del libre albedrío. La ley del libre albedrío básicamente lo que nos viene a decir es que somos libres para decidir sobre nuestro destino, incluso sobre si queremos o no queremos evolucionar. Por eso solo puede haber evolución en libertad. Precisamente para mí la reencarnación y el olvido temporal de las vidas pasadas existe para que experimentemos la libertad en toda su máxima expresión y evolucionemos por nuestra voluntad, no porque nos sintamos obligados por la existencia de seres más avanzados tutelándonos. Yo digo que la experiencia de la encarnación y el olvido del pasado se parecen mucho a la experiencia de los niños cuando están entre niños. ¿Qué quiero decir? Me voy a explicar un poco. Cuando los niños están en presencia de adultos, tienen tendencia a reprimirse. ¿Por qué? Porque piensan que si hacen determinadas cosas, el adulto no le va a gustar eso y lo va a castigar. Pero cuando los adultos se van y el niño se queda entre niños, saca todo lo que lleva dentro, positivo y negativo, y se atreve a hacer todas las trastadas que no haría delante del adulto. Pues así nos ocurre a nosotros en esta vida, somos como niños entre niños. No existe una evidencia de adultos, que serían los tutores que están en el plano espiritual. De manera que cada uno actúa aquí tal y conforme es, en lo positivo y en lo negativo. Y así es cuando se ve realmente cada uno como es de verdad. Porque si siempre hubiera una presencia de seres más avanzados tutelando, a lo mejor muchas personas dejarían de actuar egoístamente por ese temor a esos seres más avanzados. El olvido temporal de la realidad del plano espiritual y esta situación que vivimos
de niños entre niños, hace que seamos más libres a la hora de actuar. Porque aquí es donde se ve la realidad de las cosas. Si fuéramos buenos porque nos sentimos obligados, seríamos esclavos. Y realmente sería un cambio forzoso, no decidido por nosotros mismos. La encarnación nos permite que manifestemos nuestra libertad hasta extremos insospechados. Y esa es la razón por la cual no viene Dios ni ningún ser superior a arreglar los problemas del mundo, para que experimentemos el libre albedrío y nos hagamos responsables de nuestros actos y de la reparación de los actos negativos. Eso tiene mucho que ver con la siguiente ley, la ley de la justicia espiritual, que básicamente nos dice que lo que haces a los demás en realidad te lo estás haciendo a ti mismo. Dicho de otra manera, se cosecha lo que se siembra. Si cosechas en positivo, recibirás positivo. Y si siembras en positivo, cosecharás en positivo. Y si siembras en negativo, cosecharás en negativo, lo que se llama el karma. En realidad la ley de la justicia espiritual es objetiva, te enfrenta a ti mismo con tus propias circunstancias y luego tú decides si esas circunstancias te generan sufrimiento o te generan felicidad. Si te generan sufrimiento, llegarás a la conclusión de que si a ti te hace sufrir, también sufrieron aquellos a los cuales se lo hiciste. Y es entonces cuando cambias. Y si te ha generado felicidad, pues te puedes sentir satisfecho porque aquellos a quien se lo hiciste también se sintieron felices. El espíritu avanza cuando toma conciencia de los errores que ha cometido y empieza a repararlos. O también cuando se armoniza con la ley del amor por decisión libre y empieza a actuar con amor hacia los demás. A través de la ley de la justicia espiritual podemos llegar a entender situaciones que antes a lo mejor nos parecían totalmente injustas e incomprensibles. Por ejemplo, alguien puede pensar, ese niño que nace en una situación de extrema miseria, ¿por qué ocurre eso? O es muy injusto que esto suceda. Imaginemos que el espíritu que ha encarnado en ese niño, en otra vida, encarnó en una situación material mucho más favorable. Fue una persona rica y poderosa. Y cuando estuvo en esa situación, en vez de pensar en los que tenían menos que él, lo que hizo fue aprovecharse de ellos y contribuir más a su pobreza y a su miseria para incrementar su fortuna. Cuando ha acabado esa vida y hace un repaso de lo que ha hecho, empieza a tomar conciencia del daño que ha causado y quiere empezar a cambiar. Entonces le ofrecen la posibilidad de una vida donde va a vivir en sus propias carnes las consecuencias de lo que él hizo en otras vidas para los demás. Es decir, si él contribuyó a causar la miseria, pues ahora va a encarnar en una situación de miseria, para que tome conciencia que realmente eso es muy duro y que a nadie le es deseable. Seguramente después de esta segunda experiencia, cuando vuelva a encarnar en una situación materialmente más favorable, ya dejará de actuar para generar miseria a los demás, porque en realidad comprenderá por experiencia propia que esto no le es grato a nadie y a lo mejor incluso pues intenta ayudar a aquellos que tienen menos que él. Esto no es un intento de justificar la injusticia ni las desigualdades. Por supuesto que la miseria, la pobreza, el hambre, las desigualdades materiales, las desigualdades sociales, todo esto es algo que es muy lamentable que exista y que el ser humano tiene que luchar para que deje de existir. Solo es un intento de saber de dónde viene. Y en realidad viene del egoísmo del ser humano. Y mientras el ser humano siga actuando egoístamente, se va a enfrentar sucesivamente a las dos caras de la misma moneda, la de ser opresor y la de ser oprimido, hasta que se dé cuenta que no es justo ni ser opresor ni es justo estar oprimido. Hablemos ahora de la ley del amor, que para mí es la más importante. Para mí el universo espiritual se armoniza por esta ley, y el amor en su grado máximo se podría definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando una persona se siente llena de amor, pues su sensibilidad se vuelve cada vez más y más fuerte y empieza ya a percibir
lo que sienten los demás, percibe sus alegrías y sus desgracias. Entonces procura no perjudicar a los demás con sus actos, incluso intenta ayudarles para que también puedan ser felices. Imaginaros cómo sería el mundo si todos actuáramos así. Lamentablemente no es lo más frecuente. Generalmente las personas están muy preocupadas de sí mismas y poco o nada preocupadas por los sentimientos y sufrimientos de los demás. Y cuando están preocupadas de sí mismas, no suele ser de sus sentimientos, que eso sería algo bueno, sino más bien de satisfacer sus actitudes egoístas. Por eso yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento en el mundo, la que genera los asesinatos, las violaciones, las guerras, los genocidios, es el egoísmo del ser humano, la suma del egoísmo de todos los seres humanos que formamos parte de esta humanidad. Por eso, para que todo eso cambie, el ser humano tiene que empezar a cambiar interiormente, a desprenderse del egoísmo y desarrollar los sentimientos, porque ambas cosas están unidas. Es decir, que es tan importante desarrollar los sentimientos de amor como ir eliminando el egoísmo en todas sus formas de manifestación. Todos tenemos una parte egoísta, si no, no estaríamos en este mundo. Y hemos venido aquí a intentar eliminarla. Y ahí hace falta conocer cómo es para poder empezar a eliminarla. En realidad todos en nuestro proceso evolutivo vamos a pasar por una etapa egoísta. Y en ese proceso de evolución a través del egoísmo, todos vamos a pasar por las mismas etapas. Digamos que pasaremos del egoísmo más primitivo, más materialista, al egoísmo más sutil. En los libros de las leyes espirituales y la ley del amor hablamos de en qué consisten esas etapas de evolución espiritual, de cómo se manifiesta el egoísmo en cada una de ellas. Y aquí simplemente vamos a dar unas pequeñas pinceladas. Antes de tocar eso, me gustaría que habláramos sobre cuál es el primer paso para poder desarrollar la capacidad de amar. Para mí ese paso es el amarse a uno mismo, porque la persona que no se ama a sí misma difícilmente puede querer a las demás. Lo que pasa es que a veces confundimos lo que es amarnos a nosotros mismos con lo que es satisfacer el propio egoísmo. Por ejemplo, una persona puede decir, no, si yo me quiero un montón, me apetecía comprarme un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, me ha arruinado la familia, pero tengo lo que quería, me quiero un montón. Esto no sería amarse a uno mismo tal y como yo lo entiendo, sino más bien satisfacer un capricho material. O una persona que a lo mejor tiene la autoestima muy baja y piensa, yo lo que necesito para mejorar mi autoestima pues es distraerme, voy a hacer un viaje alrededor del mundo. Y resulta que hace el viaje, se gasta también un montón de dinero y cuando vuelve las cosas siguen estando igual que estaban y sigue sufriendo igual que sufría antes, porque no ha resuelto los problemas, solo ha intentado escapar de ellos. Para mí, cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Y para poder hacer eso es necesario que nos conozcamos interiormente. Conocernos interiormente significa saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos, porque dentro de lo que pensamos está la influencia de toda la educación que hemos recibido. Y si es una educación represiva con los sentimientos, podemos estar actuando por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y esto nos puede hacer sufrir.